Bueno, hermanos, ya estamos en jueves. Ya estamos casi terminando la semana, la lección de esta semana, que ha sido muy interesante acerca de los celos en nuestra vida. Si es que has pasado por ese momento, esperamos que Dios te esté ayudando en ese aspecto, y siempre el deseo es de que si hay un celo, sea un celo realmente como el de nuestro Señor, aún Jesucristo, y que esperando que haya soluciones en la vida de cada uno de ustedes. Hoy, pues nuevamente nuestro vicepresidente, el pastor Juan Rivera, me sigue acompañando aquí en estos hermosos estudios de esta escuela sabática. Pastor, Amén. Bienvenido nuevamente. Ya estamos a jueves, pastor. Ya, pastor. Y hoy es día de culto en la iglesia de Anaheim. Tiene culto hoy. Sí, a los que Amén. quieran acompañarnos, es el 2045 West Bow en Anaheim, California, y a las 7 de la noche la iglesia ya está abierta, que es miércoles de oración y de estudio de la palabra del Señor. Si nos quieren acompañar, los esperamos, Dios mediante. De nuevo su dirección, pastor. 2045 West, la calle es Bow, en Anaheim, California. 2045 West Bow, en Anaheim, California. Quizás lo pondrán en un más ratito al ratito, más. Quizás ahí lo dirección. pongan en el programa. Bueno, pues vamos entonces a la oración, pastor, para seguir con este tema del celo. Amén. Adelante. Señor y amante Padre, gracias por tus enseñanzas. Gracias, Padre, por los consejos que nos das día con día. Y que, Señor, a ver estas historias de estos grandes hombres tuyos, que quizás no hubo celo en ellos, sino el celo vino por medio de la misma familia o de aquellos enemigos que siempre buscan posiciones. Que hoy, Señor, tú nos lleves a comprender hasta dónde nosotros, cuando nos entra este tipo de celo, podemos muchas veces lastimar, o muchas veces hasta eso nos enferma a nosotros. Quédate, Señor, con nosotros y permite que tu Espíritu está en cada lugar de aquellos que te buscamos. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, pastor, pues continuamos en este hilito de esta historia de Daniel acerca de los celos de sus compañeros de trabajo y que pues los llevó a realmente a buscar la muerte de él. Que hoy, pues yo pienso que hoy pueda estar pasando en la vida de alguien también que está buscando esos momentos. Hemos enfatizado algunos puntos desde el principio que habíamos dicho que íbamos a hablar de forma globalizada. Uno es la cuestión de la providencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios pone reyes y quita reyes. Él es el soberano del universo. Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Y como una mente finita quisiera entender la mente infinita. Es imposible. Por eso la Biblia dice, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros, porque más altos que los cielos son los pensamientos del Señor. Entonces, ¿cómo yo puedo pretender el querer saber más que Dios? ¿Cómo puedo yo pretender que mi voluntad es mejor que la voluntad de Dios? Y aquí viene el punto de o yo someterme a esa providencia o yo construir mi propia voluntad. Pero nunca termina bien, siempre termina mal. Y en este caso hemos estudiado de que Israel fue llevado a Babilonia porque Dios tiene un programa de educación para él y es la consecuencia de sus rebeliones contra Dios, etcétera, etcétera. Y al final Israel va a aprender la lección, va a aprender a seguir la providencia de Dios. Pero ahora Dios está vacunando también naciones paganas, como empezó con Babilonia. Nabucodonosor aprendió y Belsasar no. Y bueno, el juicio sobre Belsasar fue diferente que el de Nabucodonosor. Viene una nueva nación. La providencia de Dios se sigue manifestando y Ciro está entendiendo la idea. Y Ciro está comprendiendo que la bendición de Dios acompaña a Daniel, así como estuvo en Babilonia con Nabucodonosor y con Belsasar, y que el espíritu elevado de Dios estaba en Daniel, el rey ya lo ha reconocido. Sin embargo,
los otros compañeros de él por celos, por discriminación, por racismo, porque era extranjero, por lo que usted quiera, no tuvieron la capacidad. ¿Y qué es lo que me preocupa, pastor? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ellos no tuvieron la capacidad. Quiere decir que humanamente actuaron. Y el texto que usted leyó en la vez pasada es increíble. Dice ahí que solo viene puras cosas diabólicas. Y literalmente lo que ellos hicieron fue muy diabólico, muy maquiavélico. Que allá hay un espíritu que ya está controlando a las personas que no se someten a la providencia de Dios. El espíritu que guió a Caín para matar a su hermano ya no era el espíritu de Dios. Yeah. El espíritu que guió a Saúl para agarrar una lanza y matar a David ya no era el espíritu de Dios. El espíritu que guió a los fariseos y saduceos y al mismo Judas para poder traicionar a Cristo fue el mismo espíritu de Satanás. Y el mismo espíritu que va a guiar la última persecución contra el pueblo de Dios va a ser el mismo espíritu y la consecuencia va a ser igual. Se va a infundir aliento a la imagen de la bestia y hará matar a todos que no reciban la marca de la bestia. Así que tiene hasta una implicación escatológica, pero aquellos que sean llevados como Daniel al foso de los leones, o como los jóvenes al horno de fuego por su fe, aquí encontramos dos cosas, pastor, y yo pienso que sí va a ser importante distinguir la una de la otra. Hay ocasiones en que la persona es íntegra delante de Dios y Dios interviene y lo rescata. Pero es porque la persona fue íntegra delante de Dios. Pero si alguien es un chapucero y es un problemático y es un peleonero y le vienen problemas, pues que después no le diga a Dios, líbrame, porque él está cosechando lo que él mismo hizo. No, aquí estamos hablando de que Dios interviene con personas que son íntegras y que han mantenido a nivel público, a nivel privado, su conexión con Dios, como fue el caso de Daniel. Sí, la Biblia nos da casos que Dios interviene de forma milagrosa y libra a la persona. Ahora, y a veces Dios, en su forma de vindicar, por así decir, o en su forma de intervenir, puede hacerlo de forma sobrenatural, como en el caso de Pedro, ya ve que mandó al ángel y lo sacó de la cárcel. Puede ser de forma humana, o sea, Dios usa humanos, como en el caso de Rubén, que sacó a José y al final de cuentas pues, lo vendieron y Dios lo vindicó en Egipto. Y en el caso de Cristo fue diferente. Porque el mismo Cristo dijo, si es necesario que pase de mí la copa, quítala. Pero la tuve que beber. En el caso de Caín, mató a Abel y se llamaba el justo. Y en el caso de Juan el Bautista, le cortaron la cabeza. Esto quiere decir que no siempre en la providencia divina, aunque la persona sea íntegra, no siempre Dios lo va a rescatar. Otra vez, Él conoce mejor. Y en este caso, los jóvenes hebreos que fueron tirados al horno de fuego, el rey les advirtió. Dice, ¿qué Dios os librará de mi mano? En otras palabras, los voy a chicharrar. Pero ¿qué dijeron ellos? Nuestro Dios nos librará. Pero fíjese cómo cierran ellos. Dice, y si no, aún así no adoraremos. O sea, ellos están conscientes que en la providencia divina puede ser una u otra. Puede ser que Dios los libre, pero también puede ser que Dios no los libre. Eso es integridad. Eso es yo sujetarme a la voluntad de Dios, a su providencia. Sin su providencia, yo ya cumplí mi labor y Dios dijo, al descanso, Dios me va a poner a descansar. ¿Lo entiendo? Puede ser que no. Pero Dios conoce mejor, ¿no? Entonces yo me someto a la voluntad de Dios y no me pongo como aquel rey que Dios le dijo, prepara tu casa porque te vas a morir, ¿verdad? ¿Y qué dijo él? Dios habló, hágase su voluntad. Se puso de berrinchudo, se puso a llorar, reclamándole a Dios todo lo que había hecho y mire lo que he hecho. Y fue peor, porque después le nació Manasés y fue de los peores que hubo en Israel. Y usted sabe dónde terminó hasta la separación del reino. O sea, es feo decirlo. Es feo decirlo, pero hubiera sido mejor que se hubiera muerto. No, sí. Yo por eso digo, pastor, el día que me porque esa era la providencia aquí, mejor de Dios. Hasta ahí ya.
Esa era la providencia. Y Dios mismo se lo dijo con el profeta, prepara tu casa. O sea, porque Él sabía mejor. Pero a veces Dios tiene que caminar. A eso este servidor le llama la imperfecta voluntad permisiva de Dios. O sea, no es el plan de Dios, pero si en la parte humana nosotros queremos irnos a la derecha, cuando Él ya dijo que es a la izquierda, Dios respeta nuestra voluntad. No es su perfecta voluntad, pero Él permite. No es lo perfecto, porque el plan de Dios era otro. Pero si el ser humano empuja hacia algún lado, es como dice, Efraín es dado a ídolos. Déjalo, ya ni modo. Es como dice, Dios los entrega a un espíritu de mentira para que crean la mentira porque rechazaron la verdad. ¿Esa es la voluntad de Dios? No. La voluntad de Dios es que todo el mundo conozcamos la verdad. Pero Dios no nos puede forzar. Y si yo decido irme a las tinieblas en vez de la luz, no es la voluntad de Dios, pero pues ni modo, sigo ese caminito, como en el caso del mismo Saúl, terminó hasta suicidándose. Eso ni siquiera era la voluntad de Dios, pero no lo pudo forzar. No era la voluntad de Dios de que los fariseos y saduceos se unieran para matar a Cristo, pero al final fue lo que decidieron. Y tampoco fue la providencia divina que ellos entregaran a Daniel, pero ellos lo decidieron. Entonces el carrito siguió dando vueltas. Y lo que siembran, ese es el punto, ¿no? Dios en su soberanía da su plan, ¿no? El que acepta ese plan, Dios hace su voluntad, ya sea que la persona lo rescata o no lo rescata. Pero el malo cosecha de su propia maldad. Y siempre es igual, ¿no? En el caso de Caín, terminó maldecido. Y anduvo errante de lado a lado y dijo, me van a matar donde me encuentren. En el caso de Saúl, terminó suicidándose. Y usted sabe la historia, que hasta sus escuderos terminaron matándose también, y a Jonatán lo mataron. En el caso de los fariseos, que Cristo dijo, vuestra casa es dejada desolada y vacía, y no quedará piedra sobre piedra. Y todavía cuando viene Tito, en el año 70, se meten al templo, estaban tan ciegos que ya ni siquiera vieron que en el plan providencial de Dios ellos hace rato se habían alejado, y prácticamente ya la casa estaba desolada y vacía. Y la lista sigue, ¿no? Entonces, en este caso, a veces hacer integridad no siempre significa que Dios nos va a librar. A veces sí, a veces no. Pero entonces, regresando a la historia de Daniel, aquí Daniel va a ser vindicado de una forma sobrenatural. Ahora hay que ver el contexto. Hay una nación pagana. Y así como Dios mostró milagros sobrenaturales a Nabucodonosor, este rey, Dios tiene que amarrar quién es él. Por eso posiblemente en naciones paganas como que Dios no perdía la oportunidad de manifestar el poder de él, aunque Dios lo pudo haber puesto al descanso, ya estaba viejito. ¿Okay? Pero no, Dios dijo, no, yo lo voy a rescatar porque mato 2 pájaros de un tiro, confirmo a mi siervo porque todavía había más profecías que le tenía que dar. El libro todavía se tenía que seguir escribiendo. Y número 2, ahora Ciro se va a dar cuenta de quién es el Dios al que adora Daniel. Y se va a dar cuenta que todo lo que él pensó de Daniel era exactamente lo que él había pensado, que el Espíritu de Dios estaba con él. Entonces, al final de cuentas, la historia es muy interesante. Lo engañan al rey, firma el edicto, no hay vuelta atrás, ni el rey lo puede quitar. Aunque dice que él se pasó toda la noche. Toda la noche en vela, en ayuno. ¿Y sabe qué me dice eso? ¿Cómo lo quería el rey a Daniel? Sí, no, es que sí, había cierta familiaridad. Lo que yo veo, pastora, lo que está usted diciendo, es interesante porque yo creo que Dios no nomás al rey Ciro le iba a hacer ver más claramente el poder de él, del Dios verdadero en el cual Daniel guiaba, sino a todo su gabinete. A todo su gabinete porque... ¿O cree que la historia no se supo entre todos los sátrapas y los gobernadores? Precisamente, o sea, ahí otra vez Dios se manifiesta a todo ese paganismo. ¿Usted recuerda que cuando Dios visitó a Egipto y lo devastó con plagas? Okay. ¿Recuerda usted que cuando llegó los espías a Jericó, ¿qué dijeron ellos? Dijeron, nuestros pies están temblando
porque ya supimos lo que Dios le hizo a Egipto y a los otros 2 reyes. O sea, las noticias vuelan, pastor. Sí. Y Dios iba a mandar un mensaje a todas las naciones que estaban bajo el imperio Medo-Persia, que había un rey y no era el rey que adoraban ellos. Era el único Dios verdadero y se iba a dar a conocer a través de un viejito que se llamaba Daniel. Y entonces es interesante, ¿no? Porque el rey lo quiere a Daniel, lo aprecia a Daniel. Número 2, el rey sabe que los que están ahí no son muy rectos, que digamos, pero le inflaron la cabeza, las lisonjas, ¿verdad? ¿Sería que Daniel le descubrió sus malos negocios que tenía? Posiblemente, pero también Daniel posiblemente era discreto. Probable. Posiblemente. Quizás no le informaba todo al rey, ¿no? Lo que pasa es de que si Daniel tenía el Espíritu de Dios, los que tienen el Espíritu de Dios son guiados por Dios. En Romanos 8 dice. Quiere decir que el Espíritu nos guía. Y Dios conoce lo malo que estamos haciendo, pero no nos evidencia. Nos da chance a que nos corrijamos, ¿me entiende? Y si Daniel tiene el mismo espíritu y se da cuenta, pues entonces él en prudencia a lo mejor espera que con su testimonio, por ejemplo, Cristo sabía toda la corrupción que había en los fariseos, saduceos y lo sabía de entrada, pero él hasta el capítulo 22 empieza a desenmascarar todo lo que hay ahí, pero antes se la va llegando porque él espera que con su testimonio ellos puedan ver. Por eso él más adelante dice, si estos milagros que se han hecho acá hubieran sido hechos en Tiro y en Sidón, ellos hubieran creído más que ustedes, pero Dios les dio su oportunidad que ellos vieran, pero no quisieron ver. Y al final de cuentas terminaron matando. Entonces yo no sé hasta qué punto Daniel espera que su testimonio impacte a ellos a que hagan lo correcto, como él está haciendo lo correcto. Él es el ejemplo, por así decir, ¿no? Pero la realidad es que el corazón corrupto ya está corrupto. Y como dice el dicho, perro viejo no aprende truco nuevo. Ellos ya están acostumbrados a ser corruptos y corruptos y corruptos. Y la evidencia es que en vez de cambiar su corrupción, prefieren deshacerse del íntegro. Y aquí viene el asunto clave. Esto lo vemos mañana, pastor. Las consecuencias de los celos, a dónde nos arrastran, nos llevan. Entonces, sería bonito que mañana... Y no termina muy bonito. No, claro. No por eso mañana ya nos da una explicación de lo que realmente estos celos, que puedan ser los celos hoy de algunos de nosotros. Y pastor, y todo eso es por no seguir la providencia de Dios. Exacto. Si lo hubieran seguido esos celos, desaparecen. O sea, realmente se va el caminar y en la forma que se sigue dirigiendo, pero el problema es ¿no? Porque el mismo Señor dice, aquel que atenta contra uno de mis hijos, atenta contra la niña de los ojos de del mis Señor. Ojos. Entonces, eso es lo que mañana quizás podamos ver, las consecuencias de que llevó a estos sátrapas, a estos individuos, cosechar por maquinar la muerte de uno de los hijos de Dios. Así es de que esperamos que mañana nos acompañes y pues también para despedir la semana y entrar al día sábado del Señor. Amén. Muchas bendiciones. Amén.